Continuando con el primer congreso de gestión y manejo sustentable de la cuenca de Tejocomulco, damos inicio al segundo día de ponencias con el doctor Alberto Quesada y el maestro Arturo Torres con el tema que nos presentan. Gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos, jóvenes. Agradezco al profesor Saúl, al profesor Jaime, por la invitación a la universidad, al Instituto Politécnico Nacional. Es un gusto para mí estar aquí. Fue mi primer alma mater. Yo estuve en Vocacional 5 y bueno, para mí es un gusto regresar a la que fue la primer alma mater de su servidor. Nosotros somos investigadores de la Escuela Superior de Apan. La Escuela Superior de Apan está localizada en el municipio de Apan, al oriente del estado de Hidalgo. Nosotros, dentro de nuestro grupo de investigación, cultivamos una de las líneas de investigación que son los temas del agua, principalmente porque dentro de la región de los llanos de Apan, aunque tenemos un acuífero bastante próspero respecto del agua, tenemos un gran problema porque tenemos varias empresas que pues la extracción de agua es importante para ellas, ¿no? Y bueno, hay una cervecera muy importante que tenemos ahí localizada y a la región le preocupa mucho el bienestar de la comunidad. El día de hoy les vamos a presentar la primera parte. Les voy a presentar cuál es la política que está implementando el gobierno actual, particularmente la presidenta Claudia Sheinbaum, y posteriormente el maestro Arturo Torres les va a presentar un trabajo de investigación que realizamos con una alumna. Este trabajo de investigación está sometido en una revista de la UNESCO, donde habla sobre el análisis de 31 acuíferos de los 653 que cuenta nuestro país. Manuel, ¿verdad? Nosotros. Bueno, entonces, en el año 1992, el presidente Carlos Salinas de Gortari implementó lo que es la Ley de Aguas Nacionales. En aquel momento, esta Ley de Aguas Nacionales permitía la concesión, que en este caso es la extracción de pozos, y en aquel momento había 2.600 concesiones, ¿no? Por ejemplo, para la extracción. Después, en la década del 93 al 2003, se incrementaron de esas 2.000 prácticamente a 360.000 concesiones. Y actualmente, en el año 2025, partimos que hay cerca de 500.000 concesiones. En la actualidad, Conagua, que es la encargada de poder gestionar la veda o la permisibilidad para poder extraer agua a través de pozos, pues nos comentan las autoridades tanto federales como del estado de Hidalgo que a ciencia cierta no hay, el dato que nos presenta no es un dato exacto porque existen muchos pozos dentro de las regiones, en el estado de Hidalgo particularmente, donde estos pozos no están ciertamente declarados. Ciertamente son clandestinos. Principalmente es para poder atender las necesidades de la comunidad. Bueno, ¿cuáles son parte de las políticas que va a seguir nuestra actual presidenta? Bueno, habla sobre un uso eficiente del agua en el campo. Como ustedes conocen, la mayoría son alumnos de la carrera de Geología. Como muchos de ustedes saben, una gran cantidad del agua se consume en el campo agrícola. Alrededor del 70% es para consumo agrícola. Posteriormente viene alrededor de un 10% el consumo industrial y posteriormente el consumo urbano. Entonces, prácticamente quien demanda más agua es el campo. Pero ¿cómo es el campo mexicano?
para ustedes como estudiantes de geología, ¿cómo se les hace nuestros campos? Por ejemplo, el maíz, el frijol que ustedes consumen, ¿saben de dónde proviene? ¿De qué estado? ¿De qué región? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se ha puesto a pensar el alimento que me llevo de dónde viene? Bueno, pues hemos detectado, por ejemplo, frijoles que vienen de África, ¿no? Entonces, muchos de los economistas y a lo mejor gente de aquí de la Escuela Superior de Economía, hay una corriente muy fuerte que dice que nuestro campo es un campo ocioso. ¿Qué entendemos por un campo ocioso en el sentido económico? Que son más los recursos que se vierten de los rendimientos o de la cosecha que yo voy a producir. Entonces, para poder producir una tonelada de algún grano, pues necesitas muchas materias primas, pero una de esas materias primas que es muy importante es el consumo del agua. El maestro Arturo Torres y su servidor hemos hecho prácticas de campo en la región de Acatlán y en el municipio de Tulancingo. Ajá. Tenemos allá unidades agrícolas donde los campesinos nos dicen que tienen pozos, tienen la concesión de un determinado pozo para diferentes parcelas. Ajá. Esas parcelas, lógicamente, que están en propiedad de varios agricultores y ellos generan una unidad de riego. Entonces, con agua, en cierta manera, les dice cuál es el volumen de extracción que ellos van a tener. Y, por supuesto, eso lo tienen que ir llevando en una bitácora para decir que cuántos días a la semana, con qué frecuencia y con qué determinado nivel de extracción tienen para poder llevar, en cierta manera, un control. Con las personas que nosotros hemos tenido acercamiento en la parte agrícola, nos comentaba un agricultor, en el caso de Acatlán, que nos llevó a sus parcelas. Muchas de estas parcelas, algunas estaban niveladas, algunas otras no estaban niveladas, y ellos se dedican a la producción de alfalfa. Y nos llevó in situ al pozo de donde él regaba determinadas parcelas. Entonces nos decía que dejaba abierto prácticamente un pozo con un diámetro de 6 pulgadas alrededor de 50 horas para poder regar. No sé ustedes como geólogos qué opinen de ello. 50 horas de riego. Es muchísimo. Muchísimo. Muchísimo el agua, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad que tiene. Ahora ustedes dirán, bueno, a lo mejor, regresando al sentido económico, tiene un costo y un beneficio, ¿no? Lógicamente que estoy sacrificando un recurso natural, pero el beneficio que voy a obtener es un beneficio grande. La siguiente pregunta que le hacíamos al agricultor es, bueno, si tú estás teniendo todos estos recursos, ¿qué es el producto que estás obteniendo? El producto que estaba obteniendo de esto era alfalfa. ¿Para qué creen que ocupaba esa alfalfa? ¿Para qué se imagina? ¿Y qué tipo de ganado? El propio solamente. Era de autoconsumo. Y yo le decía, bueno, y el excedente, le preguntábamos, ¿no? El excedente de alfalfa, ¿qué haces con él? Bueno, si me queda un excedente donde mis animalitos no lo ocupan, pues sí voy y lo coloco en el mercado local. Entonces, si nos vemos estrictamente en un sentido económico, ¿qué eso pesa más si lo viéramos en una balanza? O sea, es demasiada agua, demasiados recursos, ¿y el beneficio dónde se está quedando? En un privado. Porque yo le preguntaba, bueno, si tú con toda esta agua que estás consumiendo, estás alimentando a una región de Tulancingo, una región de Acatlán, a lo mejor vale la pena, ¿no? En algún momento un expresidente quería que tuviéramos una soberanía alimentaria. Pues al día de hoy seguimos sin soberanía alimentaria, ¿no? Entonces,
Son bastantes los recursos que nos hacen pensar para que el beneficio se quede en una sola persona. Entonces, cuando los actuales personas que están en la administración dicen que habla de un uso eficiente del agua, ¿qué es lo que pretende hacer el gobierno actual? Si el profesor Saúl tiene mucho de ese recurso y nosotros poco, y nuestro pensamiento es muy lineal, ¿qué tendríamos que hacer? Pues quitarle, redistribuir. Entonces, ¿cuál va a ser la política en los siguientes años? Redistribuir lo que tiene ¿quién? El agricultor. ¿Y cuál va a ser el sustento político? Pues que nuestro campo es ineficiente. O sea, por ejemplo, ustedes ven los campos de California, cuánta maquinaria, cuántos tractores te dan por cosecha, por tonelada, y tú lo comparas con regiones en México, pues son incomparables, ¿no? Por ejemplo, todo el campo en el estado de California, en Estados Unidos, son campos que están altamente tecnificados, que llevan una nivelación, y que los sistemas de riego, ¿cómo son? Totalmente técnicos, ¿no? Que sean goteos, algunos otros más sofisticados, ¿no? Drones, inclusive algunos ya automatizados por teoría de control. Aquí tenemos cerca en CIMESTAP el departamento de control, ¿no? Que son los que se dedican a medir si el invernadero, la cosecha tiene determinada humedad, pues saben el momento en de prender y apagar los sistemas de riego. Entonces, actualmente, ¿cómo es nuestro campo en México? ¿Es un campo tecnificado? No, principalmente es un campo de temporal. ¿Y cómo han sido los temporales? El año pasado tuvimos grandes sequías, por ejemplo. ¿Qué fue lo que le pasó a la laguna de Tecocomulco, que es el objeto de estar aquí? ¿Conocen la laguna de Tecocomulco? ¿No? Hay que llevarlos. Es un lugar muy, muy bonito que les va a gustar. Es de los humedales con los que cuenta nuestro país, pero desafortunadamente este humedal está a expensas de la lluvia. Y si está a expensas a la lluvia, también depende del medio ambiente y del cambio climático. Entonces, como ustedes saben más que yo de esa parte, ¿qué le está pasando al cambio climático? Pues cada vez vamos a tener climas donde sea más extremoso, van a ser lluvias más abundantes como las que nos han azotado en las últimas fechas, pero también va a depender de sequías muy, muy importantes. Uno de los trabajos previos de los que les vamos a presentar, publicamos un artículo en una revista de Springer de Medio Ambiente, donde hablaba sobre la modelación matemática de qué iba a pasar con el agua. Lo que queríamos en aquel momento era un alumno de la maestría de matemáticas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y lo que nos preguntamos o lo que nos movía en aquel momento en la investigación era ¿para cuánto tiempo tenemos agua en México? En uno de los foros que me invitaban a Semarnat, que nos invitaron, una persona de Semarnat me decía: no, Alberto, es que eres muy catastrófico, espantas a la gente, ¿no? El agua nunca se va a acabar. Un alto funcionario de Semarnat: es que los espantas y nunca se va a acabar. Yo le decía que tenía otros datos, ¿no? Y yo creo que ustedes, mejor que geólogos, saben que si nos aventamos toda el agua subterránea, ¿de qué vamos a depender? Nuestro modelo matemático en aquel momento solamente tenía 3 variables, que era el agua subterránea, el agua superficial y la recarga. Nosotros era un modelo de 3 ecuaciones diferenciales ordinarias, no lineales, y estaban acopladas. No era un modelo estocástico. En algún momento nos decían que por qué no habíamos, en aquel modelo matemático no habíamos incorporado un componente estocástico, un movimiento browniano, o también el efecto que iba a tener el cambio climático.
En aquel momento lo hicimos de manera sencilla, lógicamente que falta mucho trabajar, pero ese modelo hoy no se los vamos a presentar. Con gusto les hacemos llegar el artículo para las personas que estén interesadas, pero lo que nos decíamos, después del modelo, lógicamente que ese modelo de ecuaciones diferenciales tenía ciertos parámetros. Esos parámetros lo que hicimos fue calibrarlos, porque no nada más es hacer matemáticas por decir, bueno, pues ahí está, mi modelo matemático está bien padre, ¿no? Hay puntos de equilibrio, puntos silla, es estable, es inestable, ahí está el plano fase, ¿no? El espacio fase, se hace como un tipo atractor. No, o sea, queríamos ir más allá y sobre todo que tuviera una aplicación para la región. Parte de lo que nosotros tenemos como objetivo dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pues no nada más es hacer ciencia por ciencia, ¿no? Sino que esa ciencia también nos ayude a que nuestra región tenga un progreso, ¿no? Y que ese progreso lo podamos exportar no solamente en la región en donde estamos, sino a otros municipios. ¿Qué nos decía en aquel momento en nuestro modelo matemático? Bueno, el modelo matemático nos decía que el agua subterránea, dada esa calibración de parámetros con los datos que nos brindaba con agua en aquel momento y Semarnat, es que iba a converger exponencialmente a cero. ¿Qué pasaba con la recarga? Que también la recarga iba a ser una disminución, pero lo que quedaba muy claro, que era la variable que nos enfocábamos en ese momento, era el agua superficial. Y el agua superficial, su comportamiento era un tipo sigmoide, una función seno, una función coseno. Como ustedes han visto en sus clases de matemáticas, ese tipo de funciones nos dice que va a haber momentos donde vamos a tener picos y momentos donde vamos a tener valles. Eso a matemática trasladada a la aplicación que les estoy dando, pues significaba que iba a haber momentos donde vamos a tener, dado el cambio climático, exceso de agua, y va a haber momentos donde vamos a tener poca agua. Y pareciera que sí le dábamos la razón a esta personaje de Conagua, ¿no? De decir, no, pues nunca se va a acabar el agua, ¿no? Posiblemente no nos acabemos el agua, pero vamos a depender mucho de las fluctuaciones y vamos a tener que aprender a administrarnos, que en aquellos momentos donde haya bastante el recurso, pues lo vamos a tener que administrar, irlo consumiendo paulatinamente y que nos dure durante un periodo bastante del tiempo, ¿no? Entonces, parte de lo que quiere hacer nuestras actuales autoridades, pues es eficientizar el campo, ¿no? Se escucha padre, pero como ustedes saben, pues ahorita tenemos problemas en el presupuesto, las autoridades gubernamentales siguen pidiendo dinero. Yo la verdad como investigador no sé por dónde llegue la tecnificación. Lo que sí sabemos es que, y a lo mejor los profesores también han escuchado, a principio de años se citó a todas las unidades de riego del país, Sinaloa, Baja California, Hidalgo, todos. Y les llegaron con la idea que tenían que dar el 10% de la concesión. ¿Qué significaba? Que si yo tengo 10 litros, tengo que ceder 1 litro. ¿Y a quién le tengo que ceder ese litro? ¿Para qué? Para abastecer a ustedes, a la Ciudad de México. Entonces lo que nos externaban los agricultores es, Alberto, ahorita fue el 10%, ¿y el siguiente año? ¿Y qué pasa si un día despierto y me quitan la concesión? ¿Qué va a pasar con el campo? Si no tenemos autonomía, ¿qué vamos a depender? Vamos a depender netamente de la importación. Y eso, para los economistas y para mí de manera personal, es muy peligroso. ¿Cómo lo vamos a pagar la tecnificación? ¿Tenemos dinero? Nos sobra el dinero a los mexicanos. No. Estos son los fondos que nos van, ¿no? Los que tenemos que pagar. Pero también las autoridades saben que
nuestro sistema administrativo es deficiente. Por ahí, en Hidalgo, también nos fueron a vender un proyecto de incorporar el blockchain. ¿Han oído hablar del blockchain? Los colegas de Hidalgo así ya creo que han escuchado. No sé qué opinan del blockchain. ¿Alguien, geólogos, saben qué es blockchain? Viene asociado a un sistema algorítmico. Principalmente la gente que está más familiarizada es que, no digo que los geólogos no estudian, sino que está más asociado a la parte de finanzas. ¿Por qué a la parte de finanzas? Porque se utiliza mucho para encriptación principalmente. O sea, es decir, si yo le mando a la compañera un dinero que me está solicitando prestado, pues ¿cómo sé que ese dinero le está llegando a la persona correcta y que la operación realmente es segura? Entonces, como dice el compañero, en cierta manera es un recurso de algoritmos, de computación, de servidores, y esto lo que permite es tener una cierta seguridad en los procesos. Ajá. Esto de blockchain, ¿cómo lo podría aplicar en agua? Si es algo algorítmico. O sea, imagínense acá una persona que está, un hacker, y acá yo tengo el agua. ¿Cómo lo podría relacionar? Acá está mi toma de agua. ¿Cómo lo puedo? O sea, ¿qué relación hay? Porque yo abro el agua, ¿no? Y hay colonias en la Ciudad de México de donde abren el agua y ni siquiera la pagan. Se los digo porque yo provengo de Iztapalapa y conozco muchas colonias donde no pagamos el agua. Entonces, el agua que no la pago. Pero esta agua que llega, ¿a quién se la estoy quitando? A la gente del oriente, a la gente del estado de Hidalgo, que es donde viene el profesor. Entonces, alguien que le estoy quitando el agua para que yo la pueda tener dentro de la Ciudad de México. ¿Cómo ligo esa parte a la llave? Ah, bueno, pues que ya no vas a tener el medidor viejo que ya no funciona, ¿no? Está pegado. Lo abres y está pegado, ¿no? Ahí va a haber un algoritmo donde diga, Quesada, estás consumiendo tal litraje a tal y tal hora. ¿Y qué creen? Como está totalmente encriptado, ¿lo puedo modificar? No. Perdón. Que pueda ser visible para todos. Y puede ser visible, ¿no? También habla de transparencia, ¿no? Se los comento porque en un foro que nos invitaron a la Cámara de Diputados, fue un foro del agua, venían investigadores de todas partes del mundo, los del Centro del Agua del TEC de Monterrey, mucha gente, ¿no? Muy importante. Pero venía gente extranjera, y la gente extranjera venía a ver qué estaban haciendo los mexicanos respecto del agua. Cuando le dan la palabra a una persona del ministro de España, no recuerdo si se llama ya Cámara de Diputados, decía, su primera palabra es, vengo a ver qué estaban haciendo los mexicanos, ¿no? Y todos los mexicanos así nos volteábamos a ver, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pues, quién sabe. Pero el dato que más nos surtió efecto a nosotros y nos impactó porque yo no lo conocía, nos habló de la Policía Hídrica de España. Se los adelanto porque ¿dónde creen que viene esa policía hídrica? No lo escucharon de mí. ¿Sale? Bueno, entonces hablan sobre la digitalización de trámites, lógicamente hacer ventanilla única, expedientes, la simplificación para poder hacer concesiones de extracción de pozos. Bueno, eso es un poco de lo que les hablaba. ¿Cómo ordenamos la concesión? Parte de ese reordenamiento es, también hemos detectado unidades de riego, donde tienen el agua, pero el agricultor no lo utiliza. Entonces, todas esas unidades van a ser redistribuidas. Bueno, eso es un poco de lo que también les he comentado. Van a hacer una inspección por todo el país. Van a regularizar las concesiones, principalmente las que están vencidas. O sea, es decir, todas las concesiones son muy importantes porque van a hacer una redistribución. Y al sector que más le van a pegar es el sector que tiene más agua, que en este caso es el sector agrícola. También parte de lo que pretenden las autoridades hacer es que
no solamente sea, bueno, recuerden que el agua es un derecho humano, pero también quieren que estén las industrias, que también haya aportación por parte de las industrias, que estén los gobiernos estatales. No quiero mencionar la empresa que tenemos ahí cerca, por cuestiones de seguridad, pero esta empresa que tenemos ahí cerca les ha prometido muchas cosas por la extracción de agua, y desafortunadamente al día de hoy no ha tenido ningún desarrollo aplicable, ¿no? O sea, a los trabajadores no les ha hecho casa, por ejemplo, no hay desarrollo inmobiliario, no hay algo donde el impacto de la empresa sea visible, y el consumo de agua es muy, muy grande, muy, muy grande. Bueno, también van a incorporar a las instituciones académicas a la ciudadanía. Para terminar y darle la palabra al maestro, ellos hablan principalmente de 17, que es la siguiente lámina, proyectos estratégicos. Algo que pasó muy, muy importante y lamentable en el gobierno anterior es que no sé si ustedes habían escuchado que nosotros teníamos pocas industrias de saneamiento de agua negra, ¿no? Estas principalmente estaban en el estado de Hidalgo. En el gobierno anterior, en el sexenio anterior, por cuestiones prioritarias que se canalizaron, ya saben a qué proyectos, ¿no? En el sureste, fueron paradas. En el congreso anterior a este que fui invitado, estaba un alemán, que lo debe recordar el profesor Saúl, y su presentación era de cuál era el tratamiento de aguas residuales que hacía Alemania, ¿no? Lo bonito de estos foros es que aprendemos, o en mi caso particular, aprendemos todos de todos, ¿no? Y lo que le aprendí en ese investigador alemán, y lo que nos mostró que fue impactante, es que Alemania trata del 90 al 95% del agua que consume. Impresionante. ¿Cuánto creen que tratamos nosotros del agua? Geólogos. Pregunta de examen, tercer parcial. DTS. Me acuerdo de los famosos ETS. ¿Todavía sí existen los ETS? Sí, ¿verdad? Pregunta de ETS. ¿Hasta especiales? Es que yo me quedé en la vocacional que era ETS y daba miedo. ¿Cuántos se imaginan, jóvenes? 5%. Lo que calculaba en aquel momento las láminas del alemán era 5%. Es decir, necesitamos inversión en industria para el agua tratable. Ya no podemos estar ya no podemos estar derrochando tal riqueza, ¿sabe? Parte de los proyectos que se presentan con bombo platillo están en el río Atoyac, lo que es construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento. Principalmente una de las más importantes para nuestro estado es la de Tula, porque toda el agua de la Ciudad de México pues fluye por el río de Tula y la lleva al Golfo. El director de la Escuela Superior de Tlahuelilpan, amigo del maestro Arturo, un día nos invitó a platicar precisamente sobre agua. Llegamos a los campos de ahí de Tlahuelilpan, campos muy bonitos, verdes. Veías la cosecha y decías, el paraíso, ¿no? Aquí sí son agricultores, ¿no? Los de APA, ¿no? De donde venimos, ¿no? Pero ¿qué creen? Los agricultores nos comentaron que esa verdosidad, esa producción, el agua con la que riegan esas grandes cosechas, ¿de dónde creen? Se imagina que son. ¿Y de dónde creen? Y nos dice todavía, riéndose el agricultor, los chilangos nos ensucian, ¿no? Nos mandan su agua, ¿no? Y yo les riego la cosecha. ¿Y si sabe qué hago, profesor, con la cosecha? No, se las mando a su central de abastos. Dime dónde para no ir, ¿no? En esta palabra, no, jamás voy a la central de abastos, ¿no? Entonces, estamos haciendo un ciclo, ¿no? ¿Qué otra cosa hemos detectado, ¿no?
Falta mucha investigación, desafortunadamente nosotros como investigadores y los profesores no me van a dejar mentir, necesitamos muchos recursos. Hola jóvenes, buenos días todavía. Pues su servidor Arturo Torres, acá como el doctor egresado de su primera alma mater, yo la prepa, la licenciatura y la maestría en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el doctorado en la Universidad Autónoma de Baja California. Como han escuchado, son temas muy sensibles. Hay diferentes actores que están en este círculo. ¿Cuáles son los actores principales? Pues nosotros, la sociedad, la academia, el gobierno y las industrias. Y efectivamente, ya con los datos que presentó el compañero, ustedes dirán, ¿pero cómo está el agua? ¿De dónde viene? ¿De dónde se extrae? Mencionaba de Veda. Hay acuíferos. Seguramente ustedes como geólogos saben y manejan, por ejemplo, los temas de información geográfica, los límites, por ejemplo, el acuífero Cuautitlán-Pachuca. Es uno de los acuíferos más importantes de México, hay otros, pero ¿qué tiene de particularidad este acuífero? Que en ese acuífero viene precisamente toda la extracción para la industria que nos provee diferentes servicios, ya sea un producto o un servicio, ¿sí? Imagínense, para poder calcular una hamburguesa, una cuchara, necesitan gran cantidad de agua, ¿sí? Dentro de estas características, como geólogos, en su carrera, pues hay mediciones, hay instrumentos que nos dicen cuánto tiempo voy a perforar y qué cantidad de agua y la calidad de agua, ¿sí? Entonces, bajo esas circunstancias, hoy en día el problema del agua, pues publicamos un trabajo anteriormente, la Tercera Guerra Mundial no es por la arma, por las armas, va a ser por el agua, ¿sí? Si alguien dirá, no, ahorita los conflictos bélicos están calientes, no es una bomba caliente que te lo vio. Sí, parte económica, pero el problema es el agua, ¿sí? Entonces, bajo estos escenarios, ¿cómo está México? ¿Cómo está Hidalgo? ¿Cómo está la Ciudad de México? ¿Cuáles son los acuíferos que le integran o que le suministran el agua? Sí, entonces, tenemos aquí diferentes estadísticas de cómo están precisamente los acuíferos en cuanto al porcentaje que nos muestra precisamente. Vemos aquí diferentes zonas que nos puede dar precisamente los acuíferos de diferentes estados. Dentro de esas características nosotros podemos decir el de Ajacuba, Poza Rica, esos acuíferos tienen cierta extracción de agua, tienen concesiones que el gobierno le da el permiso para poder extraer, y hay acuíferos que ya no tienen concesiones, pero el que tiene todavía y sacando, perforando, pues es el acuífero Cuautitlán-Pachuca. Es una franja de industrias. Hidalgo, Estado de México, la Ciudad de México, tiene gran cantidad de pozos que no están registrados, son clandestinos. Aparecen ahí, pero no están registrados en la base de Conagua, ¿sí? Dicen, bueno, yo puedo extraer, sí, pero ¿qué cantidad? ¿Sí? Pues ya hemos escuchado, ¿no?, el huachicoleo del agua. Ahí está el problema. ¿Cuánto cuesta? Si alguien de ustedes ha comprado o conoce, ¿cuánto cuesta una pipa normal? No como la que explotó. Las normales. ¿Cuánto creen que cuesten? Bueno, allá en Hidalgo, en Pachuca, aquí en la Ciudad de México, ¿cuánto creen que cueste? Hemos también notas, zonas exclusivas de la Ciudad de México están arriba de los 3,000 pesos. Y ya padecen agua en esas zonas exclusivas. Entonces, vean la magnitud. Yo trato de hacer unión, por ejemplo, siempre con lo que hacemos con los estudiantes. Ustedes en geología, hay muchas características que conocen precisamente para la parte de los acuíferos. ¿En qué condiciones? Precisamente cuando se instala una empresa, hacemos diferentes estudios, pero uno de los principales que ustedes hacen precisamente es la mecánica de suelo. Digo, ustedes son expertos. Tú
topografía, relieve, si es una zona volcánica, zona de inundación, zona de temblor. Sí, entonces, esas características geográficas, geológicas, pues eso nos van a ayudar para decir en qué área podemos nosotros estudiar para que se instale una empresa y sobre todo qué tipo de característica tiene esa agua y sobre todo pues el acuífero, ¿sí? Viendo de esas características, seguimos aquí con los acuíferos. Hay 653 acuíferos, que unos están en menor disposición de recarga, sobreexplotación. ¿Pero qué estamos haciendo sobre esa característica? Mencionaban precisamente, ¿no?, la nivelación de tierras, de parcelas, para minimizar el consumo y maximizar la eficiencia, ¿sí? Entonces, nosotros hemos estudiado allá los 22 acuíferos del estado de Hidalgo, tenemos los datos y efectivamente nos dicen con agua, tus datos no son igual que nosotros, están mal. Y también el INTA, ¿no?, que es otra parte que estudia el agua, Instituto Mexicano del Agua, que está en Cuernavaca, son entidades, son actores, valga la expresión, que trabajan conjuntamente, pero si tú estás bien, yo estoy bien. Entonces debemos de compaginar, hacer clic con los datos que sean correctos, lo que ustedes nos dicen con los que nosotros trabajamos. Entonces, con base a esos datos, pues el estado de Hidalgo tiene problemática de consumo de agua. Los llanos de Apan, el acuífero de Apan. Ya le quitaron la veda, hay importantes empresas que están llegando. Aguas contaminadas. Zimapán, otro municipio del estado de Hidalgo. Como ustedes saben, Hidalgo en su época, pues era minero. Real del Monte, cerca de Pachuca, seguramente a lo mejor sí conocen Real del Monte, hay muchas minas que ya no se explotan, sirven ahora de turismo, pero todavía hay minas que se extrae el agua para el consumo. Zimapán, tenemos la minera Uctlán, es ya de años, son registros, estamos hablando de hace 15, 20 años, que los niños de primaria enfermos. Hoy, esa generación, ¿cómo está? A lo mejor es ciudad de ustedes, jóvenes, talentosos, entusiasmo, pero ya tienen esa problemática. Entonces, zonas estratégicas que tiene el estado de Hidalgo, la zona de la montaña, aguas limpias, termales, los prismas, la zona de las haciendas donde estamos nosotros, zona pulquera, 100% cebadera. Ya les di clip. ¿Por qué? ¿Qué empresas tenemos ahí? La zona de los balnearios. Igual, entonces, geográficamente, ¿cómo está percibido el estado de Hidalgo? Entonces, bajo esas características, ¿cómo le está impactando el agua que está trayendo para la Ciudad de México? ¿Sí? Otra característica que estamos analizando nosotros precisamente es ¿por qué el agua la están extrayendo ahí? Pues tienen permisos. Ahorita para la construcción del ferrocarril Pachuca-Haifa es un problema. Devastación de tierras de cultivo. Primero, no hay permisos, no hay recursos, pero están devastando toda esa zona. Y está pasando precisamente esa vía por el acuífero Cuautitlán-Pachuca. Ahora, si quieren anotarlo, revisen ahí ustedes cómo está ese acuífero Cuautitlán-Pachuca. Vemos gran cantidad de empresas que están extrayendo el agua. ¿Y qué creen? Y no pagan los impuestos. ¿Qué pasa si nosotros no pagamos y ya nos cierran la llave, verdad? 2, 3 periodos o recibos, a las empresas no. Y están suministrando, extrayendo el agua. Y no es 1, 2, son 4 o 5 pozos que tienen concesiones. Sí, entonces nosotros en esa zona del altiplano, que también se le conoce los llanos de Apan, zona pulquera, zona de las haciendas, pues es importante que nosotros estamos analizando por qué se están instalando. Bueno, pues porque ahí hay agua y el gobierno le está dando permiso para que se instalen. ¿Sí? Entonces, si no conocen, por ejemplo, la laguna de Cocomulco, los invitamos, creo que hay un buen trabajo de campo para ustedes. No significa que no lo tengan aquí, pero pueden tener otras experiencias de campo
que allá donde nosotros estamos tienen esa facilidad para hacer trabajo de campo. Desde su perspectiva, donde quieran trabajar lo del área de la geología. Trabajo de campo, tenemos contacto con principalmente con las personas en situ, los ejidatarios, los comisariados, para que nosotros tengamos permiso y que no tengamos ninguna inconveniencia, no de riesgo. Allá lo único que nos puede pasar, oye, espérate, esta es mi parcela, no puedes entrar. Es lo único que nos puede pasar, pero de seguridad no es como aquí en la ciudad. Hay otro tipo, ¿no? Pero no forma la integridad física de los estudiantes que hacemos trabajo de campo. ¿Sí? Entonces, estos acuíferos, pues es importante, están distribuidos en regiones administrativas, que son 13, las cuencas, que son 36. Entonces, bajo esa concepción, el gobierno tiene esa simplicidad para poder nosotros analizar toda esta temática del recurso hídrico. Y esas zonas y zonas económicas son similares dependiendo también el tipo de estudio. Si se le limita para estudiar, por ejemplo, ahorita que viene el INEGI, otro estudio que se actualiza cada 5 años, tienen unas zonas. Para las zonas de los mantos acuíferos son otras zonas. Para la parte de residuos son otras zonas. Pero al final de cuentas convergen las zonas geográficas de México entre 6 económicamente, regiones hídricas 13, cuencas 36. Entonces, a partir de esa segmentación nosotros podemos analizar los estudios del agua, la parte ambiental. ¿Sí? Entonces, pues bajo esas características es lo que nosotros les presentamos. Les invitamos, si quieren hacer trabajo de campo, allá, APAN, tienen para que ustedes puedan hacer investigación, tesis, artículos, o sobre todo una experiencia. ¿Qué experiencia? Bueno, probar el pulque, 100% natural. Seguramente aquí lo consumen. Adulterado. Allá lo pueden ver de cómo se raspa el aguamiel. Entonces, es para que se animen. Sí, entonces, les hace una invitación precisamente el grupo de trabajo, acá con el doctor Quesada y su servidor, que se integren a hacer trabajo de campo, acá con los maestros, que somos el enlace. Y créanme, según te van a decir, me regreso mejor a estudiar geología en la universidad. También allá está la carrera de geología. Sí, entonces creo que sería una buena experiencia para ustedes que salgan su nicho de confort de la ciudad y vayan, trabajo de campo donde podrán tener todas las facilidades. Y estamos cerquita. En carro 1 hora y media, en autobús, pues a lo mejor 2 horas. Sí, entonces yo creo que es importante que ustedes entiendan y que vean esa parte importante. ¿Cómo inciden ustedes en su carrera de geología para la parte ambiental? Ahí sería todo. Gracias. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Con confianza pregunten. ¿Inquietudes? Sí. Respecto a la química del agua, ¿qué estudios se recomienda más hacer para ver así que el agua esté muy en buen estado? Pues principalmente que no esté contaminada por heces fecales. Es una parte importante, que es lo que se hace en todos los estudios, una parte importante. Allá puede ser, no hay tanto de aguas residuales, sino que no está contaminada por industria, sino que el agua residual es del drenaje público, que pasa a través del poblado, no está contaminada por la parte industrial, como aquí en la Ciudad de México que llega a Tula. Esa sería la diferencia. Entonces sería esa parte, pues los residuos orgánicos de los animales que hay, precisamente, contaminación de plástico, de residuos. Entonces estamos viendo esa característica de que es una parte importante, ¿no? Porque es el consumo. En las presas todavía se pesca y ese producto se comercializa en las regiones. Entonces, esa sería una parte importante, esa característica. Y podemos analizar dependiendo de la magnitud del estudio. Pero creo que desde la parte de la geología ambiental sería ese punto importante, ¿no? ¿Qué agua estamos consumiendo? Sí. Lo que sí es, hay una alta correlación entre mayor profundidad, el agua es de menos consumo. O sea, hay que tratarla. Está más contaminada. Está más contaminada y es más cara. Desafortunadamente, en regiones pues con carencias, la gente la consume. Y la consume no significa que no la tome, ¿no? O sea,
pero lavas el traste, lavas la ropa, o sea, hay un consumo de manera indirecta. Entonces sí es importante que pues, el agua no el agua no Por ejemplo, vean la laguna. perdón. 3 años de estudio. Hace 3 años fue sequía. Estuvimos el domingo. Podríamos, hace 3 años, caminamos de la orilla hacia adentro de la laguna por lo menos unos 30 metros. Ya no podríamos avanzar porque ya el agua estaba chiclosa. O sea, uno se atasca, se hunde, pero todavía donde ya no podemos pasar, había como 50 metros todavía, sin agua. Hoy en día, ya no tiene agua. Tiene problemas, ¿qué? De lirio, el lirio acuático. Y el tule. Es importante. Y nosotros hicimos exploración con la mano, o sea, superficialmente ya no veíamos agua, pero después de 20 centímetros el agua brota. Conforme vas caminando el espacio geográfico, puedes encontrar agua a 50 metros. En aquella ocasión, seguramente ustedes al menos escucharon la noticia, bloqueo de las carreteras en Hidalgo. Perforaron un pozo a 400 metros de profundidad, cuando el agua, vamos a decir, superficialmente. Sí, entonces, la problemática del agua, allá en nuestra zona, y es a nivel nacional, mundial, el estrés hídrico, es complicado. Datos de la ONU dicen que para el 2030 el consumo de agua va a ser más deficiente y más contaminada. O sea, son datos estadísticos que nosotros estamos analizando y son fuentes confiables, instituciones gubernamentales, internacionales. ¿Se imaginan ustedes a qué profundidad, si es que todavía ustedes conocen que estén perforando pozos aquí en la Ciudad de México? ¿Sí? Y hay otras donde se perfora pero no encuentran agua. ¿Sí? O el agua está concesionada pero la tierra ya es de un particular, de los ejidatarios comunales. Si el gobierno le apuesta para perforar, pero ese espacio físico no es del gobierno, es de un ejidatario. Sí, entonces, esa es la situación hoy que se vive. Por eso les decía, trabajo de campo, a mí me gusta mucho trabajo de campo. Es una experiencia, es lo que no aprendemos a veces en el aula. Entonces, considérenlo, jóvenes. Gracias. Una pregunta. ¿Esa contaminación es antrópica o es natural en los pozos profundos? Puede ser las dos. Pueden ser las dos porque ¿qué era lo que les quería comentar de esta lámina que se le pasó al maestro Arturo? En esta lámina ustedes van a ver 3 estadísticas diferentes. La del lado izquierdo es la parte de recarga. Si se dan cuenta, aquí en el eje de las ordenadas se encuentran 31 acuíferos de los 653. Porque me van a preguntar que por qué solamente 31, si me dio flojera hacer los demás. No, nos dio flojera. No, lo que pasa es que como lo hicimos para varios periodos, encontrábamos series de tiempo segmentadas. O sea, había un dato, el siguiente año no había dato, el siguiente dato y así. O sea, no podías hacer un análisis de series de tiempo. Entonces, estos 31 acuíferos son los que estaban más consistentes en sus series de tiempo. Para el caso de recarga, en la parte central van a ver la disponibilidad media anual y en la parte derecha van a ver lo que se le conoce como el VEAS, que es el volumen de extracción de agua subterránea. A simple vista lo que pueden ver es que va a haber regiones donde la recarga es mayor, pero hay veces que esta recarga, si la hacen de manera artificial y luego hay contaminantes de la industria, esa recarga sí puede ser favorable para el acuífero, pero al ser favorable también lo contamina. Y si no, bueno, no soy de la parte de química, pero dicen que algo pequeño, una sustancia química puede contaminar una extensión grande, ¿no?, del acuífero. De esta parte, si se dan cuenta, la característica general, para ya no quitar mucho tiempo, es que la extracción es muy grande. O sea, hay pozos donde toda es positiva,
del lado derecho es positivo, del lado izquierdo es negativo. O sea, todos estamos extrayendo agua, que es lo que les comentaba del acuífero. ¿Y qué nos dice la estadística central? Si se dan cuenta, esta estadística central, hay columnas que están a la derecha, pero hay otras que están a la izquierda. Las que están a la derecha son aquellas que tienen superávit de agua. Las que están a la izquierda son lo que se le conoce como estrés hídrico. Entonces, casi la mayoría, si se dan cuenta, convergen a cero. Entonces, esto es al día del 2024, me parece que fue el último año, 2024. Entonces, también son pocos datos los que tenemos, son alrededor de 10, 12 datos, y con estos no podemos hacer matemáticas ya sofisticadas. O sea, también aplicar machine learning, inteligencia artificial, algunas herramientas de modelado, no se pueden porque son pocos datos. Entonces, para poder pronosticar no tenemos los elementos. Y cuando vamos a autoridades como Conagua, tampoco tienen los elementos. Entonces, a nosotros como grupo de investigación nos preocupa mucho la modelación matemática, pero no más por matemáticas, sino lo que nos interesa saber es en cuánto tiempo vamos a llegar al año cero, ¿no? O si no, es que ya estamos en el año cero. Muchas gracias a todos por la invitación.